Bienvenidos a Inversiones y Negocios. Hoy nos acompaña en nuestro programa el especialista en mercado Juan Pablo Balboa. No te pierdas esta nota. Bueno, en esta columna de hoy hemos invitado a Juan Pablo Balboa, especialista en finanzas, para que nos haga un análisis de la coyuntura económica con una Argentina fuera del default. Juan, ¿cómo ves a esta Argentina fuera del default? ¿Cuáles serían los beneficios prácticos que tendríamos? Bueno, creo que es muy positivo para la Argentina salir del default. Es un paso quizá indispensable. A nadie le gusta pagarle a los llamados fondos buitres, pero en rigor de verdad no quedaba otra alternativa. La administración actual recibió una situación muy compleja, con un déficit demasiado alto de casi 8 puntos del PBI. Casi 400 mil millones de pesos, ¿no? Exactamente. Y entonces el primer paso es tratar de financiarlo con deuda externa, que tampoco le gusta a nadie. Sí, Labaña lo dijo, digamos, pero es un mal menor, digamos, cambiar un mal por otro mal menor. Y mira, acá la gente tiene que comenzar a entender, o como sociedad tenemos que comenzar a entender cuáles son los problemas, por qué hay crisis en Argentina cada 10 años. Es cíclico, hoy, ¿no? Es cíclico, pero es cíclico por algo. Eso por ahí la gente de la calle no lo sabe, no tiene por qué saberlo, y por ahí está buenísimo el programa para empezar, para enseñar, para que la gente vaya entendiendo. Sí. Nosotros tenemos un déficit tan grande que hoy lo financiamos con emisión, y que es la inflación, ¿sí? Habiendo tenido superávit de índice gemelo, superávit comercial y superávit fiscal, y una soja 600. Exactamente. Mirá, de los últimos 55 años, ¿sabes cuántos años hay de superávit? 4. Entonces somos un país, una sociedad que se siente cómoda con el déficit fiscal. Estamos acostumbrados a verle a todo el mundo. Exactamente. Bueno, y así está, y así es, cada 10 años se explota por algún lado. Será por la deuda de los 90, será por la inflación ahora. Son las diferentes formas de financiar el déficit. Son las tres alternativas que por ahí le quedan a Mauricio Macri: es o un ajuste fenomenal, o inflación, o deuda. Exacto. Queremos bajar la inflación, para eso tiene que haber deuda. La deuda se dice que va a ser para infraestructura, pero en realidad no va a ser así. No, hay que financiar el gasto. Hay que financiar este gasto. Sí. Bueno, y se anunció... Canjeando un poco con menos emisión, digamos. La única forma de bajar la inflación es, tomar un préstamo al 4 al 5% anual contra el 30% que te genera, que tiene costo de la emisión, digamos. Es lo que está apostando esta administración, de un gradualismo. ¿Sí? Un gradualismo de decir, bueno, bajemos de a poco la inflación, tomemos un poco de deuda para ir financiando ese déficit, apostemos a un crecimiento futuro del PBI que haga que ese déficit vaya licuándose, como porcentaje va a ir disminuyendo, y esa es la ficha a la que se juega Mauricio Macri. Fue algo similar a lo que hizo en los 90 Carlos Menem, que apostó a eso, pero siguió aumentando el gasto. El primer mandato estuvo bien y el segundo se fue. Entonces, bueno, así terminó como conocemos. La idea, o por lo menos lo que exterioriza hoy el Ejecutivo, es comenzar a hacer un gasto más racional, más maduro, tratar de ir bajando el déficit, y con este crecimiento que se espera, poder llegar a un déficit cero, que sería lo que como sociedad tenemos que ver como óptimo. No podemos siempre tener déficit, porque si no el país nunca va a funcionar, y siempre vamos a volver a estos ciclos de inflación o de deuda, con la consecuente pobreza que genera, ¿sí? Marcos Peña hablaba de bajar 1 punto por año, es decir, ellos estarían yendo, en teoría, supongamos que sea 4 años de Macri. Sí. En 4 años ellos podrían bajar el déficit de 8 a 4 puntos, y si estarían 8 años podrían entregar el país sin déficit fiscal. Sí, me parece un cálculo incluso bastante conservador. Creo que incluso podría ser un poco mejor, por lo que te digo del crecimiento. Si volvemos el año que viene, este año ya no es posible, pero el año que viene a tasas más altas de crecimiento del PBI. Bueno, un poco el tema es el tiempo, digamos. Si bien salir del default te permite rápidamente que bajen los créditos del BID, del Fondo Monetario, en la obra pública, ¿cuánto tarda en impactar esto, no? Y bueno, tarda, pero a ver, si hablamos de la situación local, vemos como hay un alto desempleo en la obra pública en estos últimos 3 meses. Sí, tremendo. El gobierno anterior... De un 30% a
creo que hay un 8%, digamos, que está trabajando, hay un 23% de desempleo, una cosa así, en ese sector. Desde julio que la obra pública no se paga, entonces ya está casi detenida, ahora va a arrancar de nuevo. Estos créditos que se anunciaron hoy del Banco Mundial son muy positivos en ese aspecto. O sea que eso puede llegar a empezar a mover la economía de nuevo, y creo que plantea un futuro un poco más promisorio, pero tengamos en cuenta que hoy el gasto público está, digamos, desmadrado, ¿sí? El gasto público consolidado, es decir, nación, provincias y municipios, históricamente está alrededor del 28% en Argentina. Hoy estamos en un 53%. Eso es totalmente intolerable, a todas luces no es sostenible en el tiempo. Es decir, crecerá el país y eso hará que eso baje, pero de todas maneras hay que bajar el gasto público. A nadie le gusta, pero hay que hacerlo. Por ahí el argumento de que subir el gasto ayuda a bajar la pobreza, ya comprobamos que no. Hoy tenemos los mismos índices de pobreza que en los 90, con un gasto como porcentaje del PBI casi el doble. Entonces, es un debate un poco más profundo, ¿no? No es solo la coyuntura, sino un poco más profundo, pero creo que vale la pena por ahí conversar. Por eso ningún país, digamos, del primer mundo, digamos, y de Latinoamérica, quizás muy poco, salvo Brasil, que ahora llegó a 10 puntos de inflación. Casi ninguno tiene inflación, digamos, está como súper claro que la inflación no lleva a ningún punto. ¿Y pensás que, digamos, esta cuestión de que la obra pública en todo el país está parado genere que el peronismo apoye a Macri para salir del default? Sin lugar a dudas. Los los gobernadores eran peronistas, pero también son inteligentes. Son tipos prácticos, digamos. Son pragmáticos, la caja la maneja el Ejecutivo, y al manejarla el Ejecutivo ya ves cómo votaron en diputados del holdout, el pago de los holdouts. Está claro que van a tener un apoyo siempre y cuando se cumplan algunos parámetros de convivencia saludable, que yo creo que este gobierno en ese aspecto demostró seriedad, así que tengo un buen pronóstico en ese aspecto de convivencia entre gobernadores, por lo tanto senadores y diputados, con el Ejecutivo, ¿no? O sea que en algún punto con la ideología no se come, digamos, hay que ser pragmático 100%. Nunca mejor dicho, tal cual, eso sí. Bueno, Juan, excelente tu análisis como siempre. Bueno, te vamos a estar invitando nuevamente. Gracias, Juan. Así que, gracias. Bueno, muchas gracias a vos. Dale, fantástico. Vamos a un corte y ya volvemos. Ahora sigue la columna de Roberto Rico. Bueno, como siempre en este bloque, la columna de Gordon Gekko, de la mano del especialista en mercado de finanzas, Roberto Rico. Y la pregunta, Roberto, es ¿cómo impacta básicamente, ya estamos fuera del default prácticamente, ¿sí? Con media sanción de la Cámara de Diputados? ¿Y en qué país nos pondría, digamos, en qué Argentina nos encontraríamos fuera del default, ¿no? Es decir, ¿cuáles serían los beneficios que nos traería desde el punto de vista económico? Bueno, ante nada, hola Juan, mucho gusto estar en tu programa, un gusto. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bueno, mira, es importantísimo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, el hecho de poder salir del default. Es muy importante. Nosotros llevamos mucho tiempo con el default. El hecho de la posibilidad de negociar con los holdouts, los fondos buitre, llegar a un acuerdo nos sacaría el título de país defaulteado. ¿Qué significa eso? Es un país que prácticamente se le cerraron todos los mercados, en donde colocar deuda es casi imposible por las tasas que tenés que pagar. Ningún país te quiere prestar dinero, o sea, está toda tu economía internacional frenada, los mercados están frenados.
Al llegar a un acuerdo ya tiene media sanción de la Cámara Baja. Ahora el acuerdo final, que pienso que lo van a otorgar con los fondos buitre, nos va a abrir nuevamente los mercados financieros al país, a sacarlo, lo ubica de nuevo en los mercados financieros. Vos fíjate que países como Colombia ayer justamente colocó deuda al 3-4%, es bajísimo. Nosotros hoy por hoy, si un país defaultado quisiéramos colocar deuda, cosa imposible, ¿verdad? Sería arriba del 30%. O sea, es altamente positivo el haber podido negociar con todo este conflicto que ya viene trabado desde hace muchísimo tiempo. Y a raíz de eso es donde los intereses se van a ir multiplicando, porque al no pagar y al caer en incumplimiento, corren también los intereses. Ahora, dos cosas. El acuerdo tampoco es el mejor, hay que ser claro. Lo decía Labaña. Exactamente. Y también es bastante caro, pero es imposible evitarlo. O sea, tratar de no hacerlo nos caería en un grave problema. Y a la vez, fíjate que hay que ver el contexto internacional. ¿En qué sentido? En el que hoy por hoy en Estados Unidos, que la justicia que eligió la Argentina justamente para este litigio, Nueva York, ¿verdad?, está gobernada por el partido demócrata, Obama, que eso llama un soft power para lo que es Latinoamérica y todos los países de la región. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si hubiera un cambio de signo político en Estados Unidos y vinieran republicanos? Ya sabemos que son más rígidos, son mucho más conservadores, y en una vez el acuerdo se hubiera puesto un poco más complicado. No sé si hubiera salido tan fácil, hubieran podido exigir algunas otras cosas para poder llegar. Yo creo que el momento ha sido el justo, el llegar al acuerdo, indispensable verdaderamente, tal vez no el mejor y no el mejor precio, pero también estamos acostumbrados, ¿te acuerdas de la época de Kicillof, que estuvimos negociando con el Club de París también a tasas muy altas y tiempos muy cortos? Cuando son deuda 20, 15 años, negociamos 5 años prácticamente, y lo que negociamos con YPF, con los españoles, que prácticamente, aparte de darle bono, le pagamos un poco más. Y los 10.000 millones que Néstor Kirchner le pagó al Fondo Monetario. O sea, imagínate todo eso. Yo creo que el acuerdo es muy positivo para la Argentina e inclusivemente para la región, porque hace ver realmente que hay parte de América como la nuestra que está saliendo de un default, y ahí es un país que tiene altas posibilidades y alto porcentaje de inversión. Yo lo veo muy positivo. ¿Y este arreglo, usted opina, digamos, que afecta a lo que es la inflación del país? ¿Este arreglo con los fondos? Yo creo que, primeramente, la inflación es un proceso muy complejo, pero obviamente que el acuerdo, al liberar, ¿verdad?, va a traer un beneficio para la economía argentina. Ojo que la inflación es un proceso que viene de larga data, es muy complicado y frenarlo va a ser difícil. Pero está claro que en una de esas, en este año tengamos meses que, en comparación a meses anteriores, la inflación sea menor. Inclusive podría llegar a haber deflación, habría que ver de un mes respecto a otro, digo, no completo, de un mes respecto a otro y ciertos productos y demás. Más ahora que se ha sincerado el INDEC, ¿verdad?, que está en manos de Todesca y está manejando todos los índices como debería haberse manejado siempre, cifras reales y creíbles para el mundo. Por eso el acuerdo es importante, aparte porque muestra un INDEC independiente, un INDEC con cifras reales, creíbles. ¿Para qué? Para que así la Argentina pueda salir al mercado, ¿no?, y colocar deuda. ¿Qué es lo que necesita el presidente Mauricio Macri? Inmediatamente la llegada de dólares. Y la colocación de deuda soberana en los mercados internacionales nos va a permitir, saliendo del default, colocarla a menor tasa de interés. Para eso va a permitir hacer más tentativo el bono. Vamos a hacer un cambio de deuda, vamos a pasar. Es como pasar de un prestamista al banco. El prestamista que te cobra, supongamos, el 50% mensual, al banco que te va a cobrar el 10, el 15%. Es como suele negociar negro y negociar es una forma de ir achicando deuda, digamos. Sí, bueno, excelente el análisis, Roberto. La verdad que, bueno, nada, te vamos a estar invitando nuevamente. Y un gran saludo a Gordon Gekko. ¿Sí? No, por supuesto, está siguiendo muy de cerca. Sí, sé que está siguiendo muy de cerca. Justamente la negociación, porque, bueno, al librarse los mercados argentinos, él está tentado, digamos, a adquirir. Bueno, él es un fondo buitre. Imagínate. Obviamente. No debe estar muy contento con que se haga el pago. No te creas, porque hay bonos que se encarecen y le puede dar mayor interés, ¿no? Cuidado. Claro, puede ser, tienes razón. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Gracias.
vamos a ver la columna de Eduardo Robinson. Bueno, y como de costumbre en las columnas económicas de Eduardo Robinson. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, Juan, un gusto como siempre estar en tu programa. Bueno, puntualmente, ya fuera del default, ¿en qué Argentina estamos y cuáles son los beneficios económicos desde el punto de vista a nivel de créditos internacionales nos encontraríamos? Bueno, es acertada tu pregunta respecto de un poco cómo viene la gestión Macri hasta el momento en materia económica. Sí. Un primer cuatrimestre que se sabía que iba a ser complicado desde el punto de vista inflacionario. Argentina viene con un proceso de lo que se denomina inflación reprimida, además de la inflación que tenemos, es decir, afloran una serie de aspectos relacionados con las tarifas, por ejemplo, que se han actualizado, las tarifas de la luz eléctrica, y por supuesto también se da en un momento esto particularmente de cierta recesión económica, algunos sectores de la actividad económica prácticamente paralizados, ¿no? Lo de Brasil, esta crisis política y recesión económica con un 10% de inflación, y nosotros como socios comerciales, donde el 63% de la exportación nuestra a Brasil, ¿va a afectar o no va a afectar? Sí, por supuesto, sí, claro, lo que está pasando en Brasil, los episodios políticos que tienen que ver con Brasil, por supuesto que afectan a su economía y por supuesto que por contagio en alguna medida también nos afectan a nosotros, en la medida en que, como bien marcás, Brasil es el principal socio comercial que tiene la Argentina. Entonces cualquier tipo de dificultad económica que tiene Brasil, por la razón que fuese, en este caso el problema es político o de raíz política, claramente nos afecta a nosotros. Por supuesto que la Argentina hoy por hoy lo que despierta es algún grado de confianza en materia, sobre todo en materia financiera. Llega justo entonces el acuerdo de esta salida del default. Tal cual, llega justo. Bueno, un salvavidas tenemos, digamos. Un salvavidas tenés, es decir, estamos terminando de reestructurar todo el proceso de lo que ha sido largo proceso de reestructuración de la deuda, 16 años nos ha llevado hasta ponerle un poco la cereza al postre, que por supuesto con muchos problemas en el medio, pero la Argentina creo que, como bien marcás, lo que tiene que ver con la contingencia por la que atraviesa Brasil y el hecho de que la Argentina pueda terminar con el proceso de reestructuración de deuda es una de cal y una de arena, si se quiere, y entonces desde ese punto de vista creo que se vuelve la Argentina un país relativamente atractivo, porque si vos mirás una panorámica de América Latina, creo que es el país que está en un proceso, como te digo, de reestructuración, de normalización de su deuda, y que por supuesto se va amigando con el mundo, ¿no? Puesto creo que una vez reestructurada la deuda es la pregunta más importante que tiene el gobierno por delante, que tiene que ver con cómo se bajan los índices de inflación, y tiene que ver en primer lugar lo que está haciendo el gobierno o lo que ha decidido hacer el gobierno es atacarlo por el lado monetario, es decir, astringiendo moneda, haciendo que el Banco Central absorba la cantidad, exactamente, a través de la colocación de las LEBAC. Por supuesto, hay un límite de las LEBAC, y ahora viene el gran desafío de la parte fiscal, es decir, en primer lugar, el instrumento monetario, tratar de absorber dinero a través de la colocación de estas letras, que por supuesto no son gratis, hay que pagar, y eso son casi 400.000, el stock de 400.000 millones es muy grande, el stock de LEBAC, y eso por supuesto tiene un costo, lo que se denomina cuasi fiscal, porque implica un costo para el Banco Central. Pero esto también tiene un costo, subir las tasas de interés en términos de actividad económica. Entonces creo que hay que empezar a encontrar el equilibrio entre la adecuada cantidad de moneda, las tasas de interés, la política cambiaria y lo que tiene que ver con la cuestión fiscal. Al gobierno lo que le está faltando, vamos a ver si durante la segunda parte del año y sobre todo en el segundo cuatrimestre del año empieza a explicitar un poco más la parte fiscal. Sabemos que hay y que se trabaja en lo que tiene que ver con un proceso de reestructuración del Estado, por ejemplo. Eso es una parte solamente de lo que es el gasto público, pero después... Peña hablaba de bajar un punto y medio del déficit fiscal por año. Exactamente, porque bueno, son un poco las metas. Acordarte que según los cálculos la Argentina está o empezó el año 2016 con un déficit del orden del 7% del producto.
no es menor, entonces tiene que ser, y el gobierno ha optado por hacer en esta materia gradualista, es decir, lo otro implicaría, si no se opta por el gradualismo, shock, es decir, un recorte violento. ¿Hay respaldo político para eso, digamos? No, para nada, ni gobernabilidad, sí. O sea, es decir, es echar leña al fuego en un cuadro social que luce complicado, cuando vos tenés una generación de empleo prácticamente nula o negativa, porque ahí ha crecido un poco la tasa de desempleo. No tenemos los números finos todavía porque el INDEC está también en un proceso de normalización, sí. Pero es claro que no ha habido generación de empleos al menos, y entonces esto por supuesto tiene que ver de la mano también con las expectativas que va a ir centrando el nuevo gobierno, y un poco va a ir de la mano también de cómo vaya menguando la inflación. Salvo el segundo semestre. Sí, yo entiendo que sí, Juan. Yo entiendo que el segundo semestre va a ser en materia inflacionaria. Vamos a ver claramente otro ritmo inflacionario. Por esta inflación pura, digamos. Sí. Claro, porque vos tenés en la primera parte del año donde afloró la inflación, tiene que ver primero con el sinceramiento del tipo de cambio, unificación cambiaria, salida del cepo, eso algo impactado en los precios. O sea, no se puede negar que algo se ha trasladado a los precios. Eso por un lado. Por otro lado, lo que tiene que ver con la actualización de tarifa. La quita de subsidio. Exactamente. Es inflación de costo. Exactamente, que la quita de subsidio, el comienzo de las clases, o sea, se han dado una serie de factores que esto que te decía inflación reprimida. Pero es muy importante que el gobierno no solamente vaya con la tijera a la parte fiscal, que también es un buen instrumento para bajar la inflación, sino que también debe revisar todo lo que tiene que ver con su política fiscal total, no solamente la de gasto, sino también la parte tributaria. Darle más competitividad a las economías a través de una política tributaria que sea, te diría, más sana desde el punto de vista productivo, tanto a nivel nacional como en las provincias. Yo creo que también el capítulo de las provincias es un capítulo bastante importante para acompañar a la nación. Es decir, si las provincias no hacen llevan adelante mejoras en lo que tiene que ver con su sistema tributario, bueno, creo que no van a ganar la competitividad para que haya un proceso productivo sostenible, y entonces un poco decir, bueno, a ver, yo tengo esta estructura de gasto, algo financio con recursos propios, por ejemplo el caso de Tucumán, entre un 25 y un 27% con recursos propios, y el resto exactamente la coparticipación o recursos de origen nacional. Y entonces, bueno, muchos gobernadores han optado por en todo caso, a ver, yo no puedo tocar el gasto, voy a ejercer más presión fiscal, y lo que no me alcance voy a tocar el timbre en la nación. Yo creo que eso, eso es un trabajo del Ministerio del Interior, ayudar a que las provincias también puedan construir un aparato productivo más competitivo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Eduardo, no, por favor, siempre. Juan Luis. Excelente tu columna. Gracias. Vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, nuestro programa del día de hoy llegó a su fin, pero antes no me voy sin agradecerles a Jesús por peinarme, a Amor Verdadero por vestirme y a ustedes por mirarnos todos los días. Muchísimas gracias y los espero en el próximo programa.